Saludos a todos. Si me pueden escuchar, por favor, póngame una manita. Si me pueden escuchar. Perfecto. Ya vamos a dar inicio a esta reunión y vamos a esperar que el pastor Delgado ponga su cámara. Vamos a darle unos segundos. Ya estamos en eso. Buenas noches. Buenas noches, Buenas pastor. noches. Bueno, bueno, mi nombre es Joel, ya muchos de ustedes me conocen, pero para los que no, yo soy el coordinador del año bíblico 2026 y para dar un poco de contexto, ya tenemos, este es el tercer año que estamos leyendo la Biblia en orden cronológico, pero este año hemos venido con una nueva dinámica que es invitar a un pastor todos los meses para que puedan responder a sus preguntas más difíciles. Y sin más preámbulo, dejaré a mi compañera Meilín para que pueda introducir al pastor y a ella misma. Muy bien, para los que no me conocen, muy buenas noches. Mi nombre es Meiri Calcaño. Así que, así como dijo Félix Joel, este es nuestro tercer encuentro ya para el mes de marzo y en esta ocasión que promete ser de gran bendición para todos nosotros, contamos con el pastor Héctor Delgado, quien trabaja como pastor en la Greater New York Conference, ejerce su ministerio en las iglesias de Mott Haven y Emmanuel en el Bronx. También, un poquito sobre él de manera personal, está casado con Marisabel López, con quien ha procreado 2 hijos. Goza también de la dicha de tener ya 3 nietos. Y Pastor Delgado es autor de más de una docena de libros sobre escatología y otros temas. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer recibirlo y tenerlo en nuestro medio para aclarar, como dice Félix Joel, preguntas que surgen de nuestro año bíblico para este mes de marzo. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Se me frizó la imagen, denme un segundito. Hasta 2, pastor. Sí, es que el programa que tengo de la cámara, al actualizar el software de la computadora, se queda como atrasado y no tienen nueva versión, así que esperamos que ahí está. Bien, entonces pasamos de una vez a las preguntas. Antes déjenme saludarles, un placer, decía, estar con ustedes. Gracias por la invitación, así que espero no defraudarle en las respuestas que le daré a sus preguntas en este día. No, y gracias a usted, pastor, por aceptar la invitación. Pero antes de empezar, elevemos una oración a nuestro Dios y si puede hacerlo, pastor. Claro que sí. Oremos. Amante Dios y Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. ¿Qué puede ser más importante? Estamos aquí apartando este momento que bien pudiéramos utilizarlo para cualquier otra cosa que nos distraiga, pero lo hemos apartado para dedicarnos, Señor, a profundizar en la comprensión de esos pasajes que a veces en nuestras lecturas diarias nos inquietan y nos desafían. Gracias, Señor, por la oportunidad. Permite que siempre sea así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, sin más preámbulos, empecemos con la primera pregunta. Y dice de la siguiente manera: ¿qué propósito tenía Dios al tomar del espíritu que había puesto en Moisés para repartirlo entre los 70 ancianos, en lugar de concedérselo directamente a ellos? Sí, esa pregunta es interesante. Y es cierto, uno se pregunta por qué Dios tiene que tomar el espíritu de Moisés, que se supone que él mismo puso en él, y luego tomarlo de Moisés y dárselo a estas personas. No podía Dios dárselo a estas personas o estos 70 ancianos como lo hizo con Moisés. Bien, pero el hecho es que el texto bíblico dice lo que de pronto no esperamos. Y esa es precisamente la razón de la pregunta. El contexto de este pasaje es interesante porque tiene que ver con la queja que los extranjeros que se unieron a los israelitas cuando fueron liberados de Egipto expresaron respecto al deseo de comer carne, y esas quejas fueron seguidas por las quejas de los mismos israelitas que se dejaron contagiar de esa crítica. Lo irónico en el pasaje es que el mismo Moisés se suma en quejas y expresa la suya, diciéndole al Señor que es demasiado trabajo para él y que él desea hasta morir. Así que le pide a Dios que le quite la vida. Es un momento angustioso para Moisés. Así que tenemos 3 quejas: la de los extranjeros que iniciaron la
El problema, los israelitas, que no había que incitarlo mucho, y Moisés, que aunque era el hombre más manso de la tierra, realmente no siempre lo fue. Había momentos en que no era el hombre más manso. Dios entonces en ese contexto le dijo a Moisés que escogiera 12 hombres para que pudieran ayudar en la dirección del pueblo, según los versos 16 al 18. Y lo que nos inquieta es que Dios dijo que tomaría del espíritu que está en él y se lo daría a ellos. ¿Por qué Dios no le da su espíritu directamente? En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15, tenemos algo parecido y quizás ustedes lo recuerden. Cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó del otro lado los vieron, dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él y se postraron ante él. Aquí tenemos un caso parecido. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Ahora, en el caso que nos ocupa, el espíritu de Moisés debe ser dado a los 70 hombres. Yo creo que lo que el texto está diciendo es que Dios está dotando a los ancianos de la misma manera que dotó a Eliseo con el mismo espíritu y la misma habilidades espirituales que tenía Elías. Está haciendo una delegación de autoridad. Como Dios ha delegado autoridad en Elías, está delegando autoridad, la misma autoridad en Eliseo. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Elías no está, Eliseo se queda, pero en este caso Moisés permanece paralelo a los 70 ancianos. Así que Dios lo que está haciendo es tomando del mismo espíritu dinamizante que mueve el ministerio de Moisés para facultar a los 70 hombres que han escogido. El espíritu que guía a Moisés es el espíritu que debe guiar a los nuevos líderes. Es como si Dios estuviera diciendo, quiero a gente como tú dirigiendo a mi pueblo. Y este pasaje anticipa también el día de Pentecostés, porque en Pentecostés, cuando el Espíritu se manifestó, los discípulos profetizaron, hablaron y predicaron la palabra. En este caso, cuando el Espíritu vino sobre estos hombres, ellos profetizaron y hablaron la palabra del Señor. Así que Dios proveyó codornices para el pueblo y 70 ancianos para Moisés. Pero aún así sigue siendo intrigante la expresión tomaré de ti. Saben que algunos rabinos antiguamente decían que Moisés en aquellos tiempos era como una especie de recipiente del Espíritu Santo del cual se podía tomar para impartírselo a otro. Pero esas son las interpretaciones así peculiares, judías, antiguas, que violentan el texto bíblico y a veces se niegan a entender las propias expresiones idiomáticas que ellos mismos escribieron en el pasado. Pero el texto hace claro, según el verso 29, y en palabras del mismo Moisés, que Dios pondría de su espíritu sobre ellos. Verso 29. Así que ojalá Dios pusiera su espíritu sobre ellos y sobre todos los demás que también puedan profetizar. Así que al tomar del espíritu que hay en Moisés, lo que Dios está haciendo es delegando una autoridad que está en Moisés, ahora a los 70 hombres que trabajarán junto con Moisés y que Dios espera que como Moisés ellos sean fieles sobre la casa de Dios. Pero esa es una autoridad delegada. Al ser tomada de Moisés se está diciendo, ustedes tendrán autoridad como tiene Moisés, pero su autoridad está sujeta a la autoridad suprema de Moisés. Es lo que puedo opinarle ahí. Perfecto, pastor. Muchas gracias por esa respuesta. Yo creo que ha quedado más que claro. Muy bien. Vamos a avanzar y seguimos con la pregunta número 2. Recordamos que las preguntas están siendo puestas también en el chat, así que cualquier persona que entre en lo adelante puede dirigirse al chat y saber la pregunta ya, las que hemos respondido y la que está siendo respondida en el momento. La pregunta número 2 dice, todo lo que abre matriz será ofrecido a Jehová. En ese caso, ¿qué significa redimir al hombre? Gracias. Bueno, allí aparte de redimir al hombre, había que redimir también a los animales, pero no a todos los animales, sino solamente a los que nacían primero de los animales que no podían ser sacrificados, en este caso los animales inmundos. De manera que los primogénitos de los seres humanos, que tampoco pueden ser sacrificados porque eso estaba expresamente prohibido en la ley, como los primogénitos de los animales inmundos que no podían ser dedicados para el sacrificio, había que redimirlo. El término redimir significa también rescatar. Es como decir, ya que no lo podemos ofrecer, pero la ley dice que hay que ofrecer todo primogénito nacido, ya sea de animal o de un ser humano,
humano y no podemos sacrificar ni de lo inmundo ni de los hombres, entonces hay que hacer una obra de rescate para dejar libre tanto al ser humano como al animal que es inmundo de la opción del sacrificio. Así que la ley había que cumplirla, pero habían dos excepciones que son las que acabo de mencionar. Estas dos clases de primogénitos eran prácticamente inservibles para los sacrificios. Los hombres, por lo que ya expliqué, porque son seres humanos, y los animales inmundos por su condición de inmundo. Lo contrario ocurría con los hijos de la vaca, las ovejas y las cabras, según el verso 17, que como eran limpios, en el texto dice que son santificados. Santificados son, es decir, apartados para el servicio del santuario en el sacrificio. Así que como la ley hablaba de la congregación de todos los primogénitos, había que rescatar o redimir en ese sentido los que no podían ser llevados al sacrificio. Excelente, pastor. Muchísimas gracias por esa respuesta y entiendo que ya que ha quedado clara la pregunta. Y continúo con la siguiente, la número 3. ¿Cuál es la razón por la que Dios quería castigar a toda la congregación de Israel por el pecado de Coré y su grupo? Más adelante vemos que Dios actuó así en casos como el pecado de Acán y el censo de David. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué castigar a muchos por unos pocos? ¿No es injusto? Yo creo que esa es una pregunta compleja porque pone el dedo en la llaga de un tema bíblico que no es muy fácil de tratar para nuestra cultura actual y nuestra mentalidad occidental. Si viviéramos en Oriente Medio, bajo una cultura de ojo por ojo, como lo vemos por ejemplo activo en la guerra que está ocurriendo, me tiran 3 proyectiles, yo devuelvo 3 proyectiles, me atacan un área, yo ataco otra área, aunque sea debo amagar porque el principio de ojo por ojo me lleva a mí a tomar acciones. Eso es solo un caso para mencionar. La cultura oriental tiene esquemas de pensamiento muy distinto a los nuestros y nos cuesta entenderlo, y más la Biblia con una historia tan antigua nos cuesta construir un puente que nos lleve hacia esos tiempos y nos permita ver qué creían ellos, cómo vivían ellos, cómo entendían las cosas, cómo funcionaban ciertos elementos. Y esas leyes de pronto parecen no solo injustas, sino contradictorias y a veces hasta caprichosas. Yo mismo he leído cosas en la Biblia que como que quisiera que no esté ahí, yo se lo confieso. Y he leído cosas que hacen algunos personajes bíblicos que personalmente me indignan en este siglo XX porque no entiendo cómo podían hacerlo. Pero así son las cosas. El texto sugiere un gran número de la congregación que se unió o se alineó con la rebelión de Coré. Por ejemplo, en el verso 19 se habla de toda la congregación que se había reunido. Pero esa toda congregación se convierte en esta congregación en el versículo 21. Así que de toda la congregación, un gran número se unió a la rebelión de Coré. Bastante. Pero luego Dios discriminó y dijo, esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante. Esta gente cometió un pecado que la ley lo penaba con la pena capital. Por lo tanto, era una insurrección que si Dios la permitía iba a dar pie a otras insurrecciones en el futuro. Por lo tanto, había que ponerle un límite rápido a esto. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando en el libro de Éxodo 2 personas mintieron que murieron? En el capítulo 5 de Éxodo, precisamente esa decisión un tanto radical fue tomada porque si la iglesia empezando a poner en marcha un proyecto tan extraordinario, empiezan estas 2 personas a arruinarlo, entonces la decisión extrema, radical, sirvió para traer un temor en la iglesia que garantizó el funcionamiento de la iglesia, y eso abrió nuevas puertas y oportunidades que no se iban a abrir de otra manera. Y esos son los casos que aparecen en las escrituras, y hay miles en la vida nuestras que nosotros nunca podremos explicar y tampoco tendremos una respuesta para hacerlo. Pero esto indica que no todos los israelitas se habían unido a la rebelión. En número 26:9 se habla del grupo de Coré, así que está clasificado. Esta congregación es el grupo de Coré. La desorientación de estos hombres era tal que cuando hablaron de Egipto, ¿sabe cómo describieron a Egipto? Como Dios describió a Canaán, una tierra que fluye leche y miel, según el verso 13 de ese capítulo. En los versos 26 y 27 me gustaría leer algo. Dios dio una oportunidad. Dios no es arbitrario.
Y cuando uno lee detenidamente se da cuenta que la arbitrariedad de la cual se le acusa a veces no es tal. Sí hay cosas que nos resultan pesadas, pero no son tan pesadas como de pronto se pueden señalar. Dios dijo, apártense de la tienda de estos impíos. No toquen ninguna cosa suya, no sea que perezcan con todos sus pecados. Ahí está la advertencia. Dios no quiere que todo el mundo perezca, pero como va a implementar un castigo, quien no se aparte y ceda, entonces va a sufrir el castigo. Y si se une a ellos, se va con ellos. Entonces se apartaron, pues, dice, alrededor de las moradas de Coré, de Datán y Abirán. Pero Datán y Abirán salieron y se pusieron de pie a la entrada de su tienda, dice, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. Ahí está el golpe. ¿Cómo es posible que la familia sencillamente se une así nomás? Pues déjenme decirle que hay buenas noticias. Porque esos hijos de Coré que se mencionan ahí, según el capítulo 26 de Número, verso 10 al 11, cuando la tierra abrió su boca que se los tragó, ellos no murieron. ¿Saben qué significa eso? Que ellos, aunque estaban en el grupo, cuando Dios dijo apártense de allí, ellos dijeron, no, espérate, nosotros en el fondo sabemos que papá está equivocado, que no hay razón, así que vamos a apartarnos. Y por esa razón ellos no perecieron. Así que esa oportunidad que ellos tuvieron y que la aprovecharon, bien la pudieron tener todos los demás. Sin embargo, no lo hicieron. Así que Dios no los castigó a todos por unos pocos, sino que solamente castigó a los rebeldes que no se arrepintieron, y los que atemperaron al llamado de apartarse, entonces Dios también lo perdonó, incluyendo los hijos del rebelde Coré. En el caso, por ejemplo, de Acán y David, que ustedes mencionaron, ya es un poquito más delicado. Y ahí nosotros debemos considerar un aspecto de la cultura hebrea de la cual nosotros los adventistas hablamos muy poco. Y de hecho, es un problema de facto de la cultura occidental. Y me refiero al concepto de la identidad corporativa o de solidaridad corporal. ¿Qué significa eso? En Levítico 4, por ejemplo, se muestra que cuando el pueblo pecaba debía, y llegaba a saber que había pecado, debía ofrecer un becerro como expiación, según el verso 14. Pero, y si era el sacerdote, también debía ofrecer el mismo sacrificio. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el sacerdote, que es una sola persona, debe ofrecer el mismo sacrificio que ofrece todo el pueblo, que es una comunidad completa? Pues es curioso, porque el texto dice en el verso 3 del capítulo 4 de Levítico, si el que peque es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, y esta es la paradoja, va a ofrecer a Jehová un becerro en sacrificio por expiación. Noten, si el pueblo peca, se ofrece un sacrificio, un becerro. Pero si es el sacerdote, también un becerro. ¿Por qué? Porque el sacerdote, aunque era una persona, era un líder representativo, representaba a toda la comunidad. Por lo tanto, el pecado del sacerdote afectaba negativamente al pueblo. Pero de igual manera, la intercesión sacerdotal, que era un elemento positivo de las acciones individuales del sacerdote, beneficiaban a Israel. Así que lo malo lo afectaba y lo bueno lo beneficiaba. Por eso el sacerdote debía mantener una actitud correcta delante de Dios. Hay dos cositas aquí. Estos textos muestran una culpabilidad compartida y un mismo sacrificio. ¿Recuerdan el pectoral del sacerdote? Tenía 12 piedras engarzadas allí, en 4 hileras de piedras preciosas, y en cada una de esas piedras había grabado uno de los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué significaba eso? Que él llevaba a Israel, la comunidad, sobre su pecho, sobre su corazón. Cuando entraba a la presencia de Dios, Israel en el sacerdote entraba a la presencia de Dios, porque el sacerdote era una institución, él como individuo representaba a toda la nación. Así que corporativamente todo el pueblo estaba representado en el sacerdote, y como tal, cuando él entraba ante la presencia de Dios, el pueblo recibía el beneficio de esa entrada en el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Recordarán ustedes quizás que en Génesis 25-23 se habla de que habían 2 niños en el vientre de Rebeca, me parece. Y estaban ahí que parecía que se estaban matando porque eran unos movimientos inusuales, y ella estaba angustiada y ¿para qué yo quiero la vida si esto es así? Y si eso es ahora, cuando estos muchachos nazcan. Esa es la historia. ¿Saben lo que le dijo el Señor? Cuando ella consultó al Señor, el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno. Pero ¿cómo 2 naciones? No son 2 niños, sí, 2 niños que tienen carácter representativo, y que en ello hay 2 naciones, que finalmente terminaron siendo 2 naciones.
y que el mayor iba a servir al menor. Así que había una disputa que la estamos mirando en las noticias ahora, todavía miles de años después. Así que, por decirlo de alguna manera, dice Pablo en en Hebreos capítulo 7, versos 9 al 10, asumiendo que Pablo es el autor de la carta a los Hebreos, cuando Abraham pagó el diezmo, Leví también pagó el diezmo en Abraham, y el texto dice que Leví estaba en las entrañas de Abraham. Mira qué curioso. Así que Leví estaba en Abraham, y cuando Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, Leví también pagó el diezmo. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:14? Dice, el amor de Cristo no constriñe, pensando en esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que corporativamente todos estaban en Cristo, cuando Él murió, todos murieron. Así hay que aceptar eso ahora. Y cuando Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, Leví en él pagó el diezmo a Melquisedec. Así que Melquisedec es superior a Leví. Esa es la idea que nosotros debemos tener en cuenta. Lo de Acán afectó a toda la familia, menos los que se arrepintieron. El pecado de David afectó a toda la nación hasta que él se arrepintió y tomó las medidas del lugar y la ira divina se detuvo. Miren, en la experiencia de la vida se muestra que cuando un presidente toma malas decisiones, toda la nación sufre. Y cuando hace un buen gobierno, toda la nación se beneficia. Eso es identidad corporativa en la realidad, aunque Occidente no viva eso ni lo entienda mucho. Wow, pastor, interesantísima respuesta. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y dice, cuando Dios endureció el corazón de Faraón, primero vemos que Faraón endureció su propio corazón, por lo que entendemos que Dios confirmó su decisión. Entonces, pero en el caso de Sehón, ¿cómo debemos entender el hecho de que Dios endureció el corazón de Sehón, rey de los amorreos, según Deuteronomio 2:30? Gracias. Esa pregunta también es bien compleja, porque nos confronta con una realidad que nos cuesta entender, pero son los modismos bíblicos, la forma que la mentalidad hebrea tenía de expresar algunas realidades que suenan como muy absolutas. Yo creo la luz, creo las tinieblas, creo el bien, creo el mal, creo la paz, creo la guerra. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esos extremos opuestos absolutos. Pero sencillamente, en el caso de el que no ama más a Dios y aborrece a su padre y a su madre, son dos extremos opuestos. A veces aborrecer tiene el sentido de amar menos, es decir, quien no ama menos a su padre que al Señor, entonces no es digno del Señor. A veces esos extremos opuestos tienen fácil explicación, pero esa parte de endurecer el corazón desafía. En el caso de Sehón, o Sehón, como dicen algunas versiones, es más complejo porque la historia es más breve, no es tan extensa como la de Faraón, y por lo tanto lo que se dice de Sehón, que es lo mismo de Faraón, no se explica tanto como para decir lo mismo que se dijo de Faraón. Ahora, Deuteronomio capítulo 2 es un capítulo interesante. Mientras que habían pueblos que no serían desposeídos de su tierra, por ejemplo, los edomitas, Dios les dijo, pasa por aquí, pero no te voy a dar ni el tamaño de la planta de un pie tuyo de esta tierra. Porque Dios le había quitado esa tierra a los horeos y se la había entregado a los hijos de Saúl. Mira qué interesante. Y luego tampoco debían intervenir con la tierra de los moabitas, que eran los hijos de Lot, y los amonitas, porque Dios a los moabitas le había entregado una tierra que le había quitado a los emitas, un pueblo grande y numeroso, según los versos 9 al 11. Pero asimismo a los moabitas Dios le había entregado la tierra de los refaitas, que era una raza de gigantes, como ya ustedes habrán leído, según versos 18 al 21. Eso indica que Dios es el dueño de la tierra y se lo quita a algunas naciones y se lo entrega a otras por tiempos en el cual Él prueba la nación. Entonces, en el caso de la tierra de Sehón, que era esta tierra sería entregada a los israelitas. Recuerden que Sehón, según el verso 24, era amorreo. Y los amorreos caen dentro de las 7 naciones que en los días de Abraham no habían colmado la copa de la ira divina. No habían colmado la maldad. Dios todavía por más de 400 años lo iba a tolerar, pero ya había llegado el tiempo de ese límite y ahí que había llegado el momento de ajustar cuenta. Sin embargo, noten algo interesante. Dios le dijo en el verso 24, levántense y salgan y pasen por el arroyo Arnón, verso 24, ¿verdad? Yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Por lo tanto, va a ser desposeído. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Ahora, antes de que entraran
a la tierra, en los versos 27 y 29, Dios le dio una oportunidad a Sejón. Y Dios le mandó mensajero, óigame bien, si la intención es endurecer su corazón para castigarlo y quitarlo de ahí, ¿por qué Dios pierde su tiempo enviándole una embajada, un grupo de mensajeros que le dicen a él, mira, voy a pasar por aquí, no me voy a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, la comida que yo coma tú me la vas a vender por dinero y el agua que yo beba también te la voy a comprar, solo pasaré a pie? Como me dejaron pasar los hijos de Saúl por Seir, como me dejaron pasar los moabitas en Ar, y hasta que cruce el Jordán y yo llegue a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ahí está la invitación. Y Sejón, ¿qué hizo? Oh, sí, claro, pasen, no hay problema. No, ahí vino él, y dijo, ustedes no van a pasar por ahí. Pero el desafío viene con el verso 30. Aparentemente él no lo pudo hacer porque Dios había endurecido su corazón. ¿Saben qué significa eso? Que Sehón caía dentro de la categoría de pueblo que ya habían agotado la paciencia divina. Por lo tanto, ya ahí no había nada más que hacer. Y aún así Dios le da una oportunidad para reflexionar. Pero como no lo hace, reafirma su dureza y su rebelión contra Dios, y Dios no lo impide. Al no impedirlo, Dios asume la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Parece que nosotros aquí estamos ante una contradicción, ¿verdad? Pero como Sehón no iba a ceder, Dios lo iba a poner en su lugar. De hecho, Dios le advirtió a Israel algo parecido. Tú vas a entrar a esta tierra. Y esta tierra vomitó a estas naciones. Pero no violes tú en mi pacto, según Levítico 18, 25 al 29, porque de la manera que la tierra lo vomitó a ellos, te puede vomitar a ti. Y de hecho, cada deportación era metafóricamente una vomitada de la tierra para Israel. Así que Dios haya hecho estos consejos no quiere decir que no fuera la misma regla para su pueblo Israel. Recordemos que los amorreos, ¿verdad?, estaban dentro de esa línea de 7 naciones que iban a ser desposeídas, no necesariamente eliminadas totalmente, eso es otra discusión. Expulsados, algunos sí eliminados, pero no todos eliminados, la mayoría expulsados y desposeídos de la tierra. Cabe decir que el endurecimiento de Dios no debe ser entendido en un contexto soteriológico. ¿Qué significa eso? Es decir, que Dios está endureciendo el corazón de un pueblo para desposeerlo no quiere decir que Dios está condenando a la perdición a todos los individuos de esa nación. ¿Cómo lo probamos? Miren, cuando entraron a donde estaba Rahab, a Jericó, ¿verdad? ¿No estaba condenado Jericó a la destrucción? Sí. ¿Y no se salvó Rahab? Sí. ¿Y no se hubiesen salvado todos los que como Rahab respondieran también? Sí. Significa que aunque un pueblo esté condenado a ser desposeído, no significa que Dios lo está desapareciendo a todos de la salvación. Los que puedan responder de manera individual pueden alcanzar la salvación. Wow, pastor. Wow, excelente. Yo siento como que mi corazón arde cuando yo escucho todas esas respuestas de la palabra del Señor. Pero sin más preámbulos, sí, continuemos con la quinta pregunta. Vamos arriba. Dice la pregunta número 5. ¿Por qué Dios permitió que las demás naciones adoraran dioses ajenos? ¿Acaso Dios las predestinó a la perdición o las leyes por las cuales serían juzgadas eran diferentes a las del pueblo de Dios? Bien, voy a decir rápidamente, ni fueron predestinadas ni tenían leyes diferentes a Israel. Ahora, claro que Israel dentro del conjunto de leyes que tenía muchas estipulaciones que eran propias de ellos como pueblo que estaba en un pacto con Dios. Pero a la hora de Dios castigar a Israel, expulsándolo de la tierra, lo está haciendo bajo los mismos criterios éticos y morales bajo los cuales expulsó a los demás pueblos. De hecho, en Números, y creo que el número levítico dice que Dios tenía una misma ley tanto para el judío como para el extranjero que estaba dentro de Israel. Así que las leyes divinas en ciertos aspectos son universales. Pablo en una ocasión habló que hay personas que van a ser juzgadas por ese conocimiento que la revelación natural le proveyó de Dios y que no tendrán excusa en ese juicio, porque lo que Dios les reveló a través de la naturaleza era suficiente para persuadirlo de la magnificencia y la grandeza de Dios. Sin embargo, lo rechazaron. Por consiguiente, van a ser juzgadas. Israel, que tenía una ley, entonces va a ser juzgado por la ley, que al mismo tiempo también revela la voluntad de Dios. Así que tenemos una revelación natural que puede llevar a la paz con Dios y una revelación especial que puede también conducirnos a Dios.
si ambas no pueden, a uno por un lado y a otro por otro, entonces ambos nos encaminamos al juicio para rendir cuenta. Ahora, recordemos, nosotros no creemos en la predestinación, eso surge con... Algunos dicen que surge de la filosofía griega, incorporada a los padres de la iglesia a través de San Agustín, y luego popularizada a través de la mentalidad de Calvino dentro del protestantismo, que es el teólogo de mayor influencia e impacto en el pensamiento protestante evangélico. Nosotros no aceptamos eso, creemos que Dios, la predestinación es un plan que Dios tiene, que incluye a todos los seres humanos con condiciones. Si aceptan el evangelio y el anuncio, se salvan, y los que no, entonces no pueden alcanzar la salvación. Pero recordemos que la relación con Dios solo es posible si las personas responden a la influencia del Espíritu Santo. Por eso Dios solo puede obrar por ciertos individuos, pero no por medio de otros. Es decir, si unos ceden y otros no, entonces no puede obrar por los que no ceden. Si uno creen y otros no, entonces no puede obrar por los que no creen. Cuando la incredulidad de los paganos afecta al pueblo escogido, entonces la suerte del pueblo escogido es la misma que la de los pueblos paganos, la ruina nacional. Y Hebreos, capítulo 3, versos 16 al 18, dice que Dios estuvo enojado con los que le provocaron. ¿Y no fueron los que salieron de Egipto los que lo provocaron? Y luego dice, ¿con quién él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Dice, ¿y a quién les juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Y el verso 19 dice, y no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que la incredulidad que movió a los paganos fue la misma incredulidad que afectó a los israelitas. Y lo que vino como consecuencia sobre los paganos vino como consecuencia sobre los israelitas. En el capítulo 4, verso del 1 al 3 de Hebreos, dice que nosotros en este tiempo, y aquí venimos nosotros ahora, mientras permanezca aún la promesa de entrar en ese reposo espiritual por fe, no sea que alguno de nosotros se quede atrás, porque también a nosotros como a ellos, mira lo interesante, se nos han anunciado las buenas nuevas de salvación. Pero a ellos no le aprovechó de nada, no porque el evangelio fuera deficiente o en sombra y difícil de entender, sino porque no ejercieron fe. Pero los que hemos creído, entramos al reposo. Así que ni hay predestinación, ni hay condiciones distintas para el mundo. Lo que hay son niveles de conocimiento y de luz. Por ejemplo, Israel, obvio, tiene más conocimiento que cualquier otra nación de la tierra fuera de Dios. El pueblo adventista tiene un mayor cúmulo de revelación, es como lo entendemos, por las razones que ustedes saben, que otros pueblos. Pero eso no nos hace los únicos, como tampoco los israelitas. Entonces, ni somos los únicos, nos vamos a salvar, ni todos nos vamos a salvar. Así que respondemos en fe o no alcanzamos la bendición. Excelente, pastor. Gracias por esa respuesta que da más que aclarada nuestra duda. Muy bien, moviéndonos a la pregunta número 6, dice, ¿cómo armoniza la doctrina de la sustitución con Números 35-33? Un poco de contexto sobre lo que dice. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Yo le comenté a Milagros que ustedes están estudiando la Biblia en serio, porque ustedes se observan cosas que son tremendamente profundas. Pero vamos a tratar de continuar en esta línea. Ese pasaje que acaban de leer pertenece a la sección en el libro de Números que habla de las ciudades de refugio. A esas ciudades refugios debían acudir las personas que cometían algún crimen de manera no intencional, es decir, sin querer, estaban cortando un árbol, por ejemplo, se zafaba el hierro del hacha, le pegaba al otro y lo mataba. ¿Qué iba a pensar los familiares? Se lo llevó al campo como Caín para matarlo y ahora me dice que fue sin querer. No, eso no se resuelve así. Tenía que huir a esa ciudad de refugio y luego entonces la congregación debía decidir, según el verso 24, si era inocente o no. Si era culpable, debían dejarlo fuera hasta que el vengador de la sangre, es decir, el pariente más cercano de esa persona, que bien podía ser un hermano, primo segundo en la cultura nuestra, lo encontrara y tenía libertad de eliminarlo, ojo por ojo. Entonces, si la persona era inocente, debía quedarse en la ciudad de refugio hasta que el sacerdote muriera. Entonces ya podía salir. El verso 31 habla que no se podía pagar rescate por el homicida en caso de ser culpable.
de no haberlo hecho sin querer. ¿Por qué? Porque estaba condenado a muerte, dice el texto. Tampoco había rescate por el que estaba en la ciudad por haber cometido homicidio involuntario. Pero por lo menos quedaba ahí hasta la muerte del sacerdote. Si no se moría nunca, pues tenía que fallecer ahí. Pero si se moría antes, podía salir. Pero era mejor vivir ahí que quedar afuera expuesto a la venganza del pariente, el vengador de la sangre, pariente más cercano. Y aquí es donde entra la declaración del verso 33. Es decir, no había una ley civil hebrea que proveyera una solución para el que derramaba sangre inocente de manera intencional. De hecho, el mandamiento dice no matarás. Muchos creen que si tú matas una cucaracha o un ratón, está violando el mandamiento. Pero el mandamiento lo que está hablando es de no asesinar con la intención de quitar una vida. Tampoco se aplica en el concepto de una guerra en defensa propia. Si este país o otro país lo ataca, ese país tiene derecho a defenderse. Y ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, esa idea, como no había un rescate para ese caso, de hecho, tampoco había expiación en el santuario para el pecado de mano alzada, el pecado de rebelión. Ese pecado era confrontado con la pena máxima y era una manera de limitar el homicidio en Israel y de motivar la vida santa en el pueblo de Israel, en el caso del santuario. Yo creo que ahí estamos recordando, por ejemplo, lo que ya se dijo en tiempo de posterior al diluvio, cuando Noé, capítulo 9, versos 5 y 6, donde Dios dijo que iba a pedir cuenta a cada uno por la vida del hombre, porque el homicidio era pan comido antes del diluvio. Caín abrió con su homicidio una puerta que no se cerró hasta que el diluvio mismo la cerró a la mala. La vida valía un céntimo. Y ustedes quieren ver una señal de que estamos viviendo al borde del fin mismo del tiempo. La vida humana no vale nada. Se decide sobre la vida humana como si fueran fichas de ajedrez que tú mueves a tu antojo. Y toda esa impiedad malvada, para no usar la otra palabra, va a recibir el castigo pronto. No va a haber paz para nadie. Y los demonios de devastación que se están soltando van a hacer su obra de destrucción. Y las naciones que mueven la maldad van a hacer frente a las consecuencias de su propia maldad. Así que como Dios dijo, como el hombre fue creado a mi imagen, el que derrame su sangre, yo voy a demandar de él la sangre. Es decir, va a pagar igual, ojo por ojo, vida por vida. Se anticipa ahí el ojo por ojo. La ley del talión. La ley del talión era una ley que aplicaba un castigo equivalente al nivel de la maldad. Déjenme decirle, eso suena raro, pero eso es justo. Eso es justo. Solo que en nuestra cultura ya eso no existe. Pero le voy a decir algo. Eso tampoco quiere decir que la persona que se le está aplicando la pena capital se pierde. No lo podemos ver en términos soteriológicos tampoco, porque es probable que antes de morir esa persona se arrepienta de lo que hizo y pida perdón y muere bajo el efecto de una reconciliación con Dios, pero bajo una ley que está en vigencia. En este país hay leyes capitales en algunos estados. Yo viví en Carolina del Sur por un año y yo sabía que ahí había pena capital. Pero ¿cuánta gente que muere bajo la pena capital muere en paz con Dios? No le puede salvar el Estado, sufre la pena, pero puede morir y ser un candidato de salvación más adelante. Así que espero haber respondido ahí. Wow, pastor. Y sí, él respondió la pregunta y la dejó muy clara. Así que muchas gracias. Y continúo con la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco larga, así que les pido a todos que me escuchen con paciencia. Primero la voy a poner en el chat para que todos la puedan leer mientras yo la voy diciendo. Y dice de la siguiente manera. En Segunda de Reyes 1 leemos la historia de cómo Elías hizo descender fuego del cielo para acabar con la vida de 102 hombres, es decir, un capitán con sus 50 y otro capitán con sus 50. Y uno se pregunta, ¿fue decisión de Dios o de Elías? Más adelante, en Lucas 9, 51 al 56, Jacob y Juan quieren hacer lo mismo contra una ciudad de samaritanos que no quiso recibir a Jesús, y Jesús los reprende. O sea, por ese relato de Jacob y Juan, que quieren hacer lo mismo de Elías, entendemos que Dios no estaba de acuerdo con lo que hizo Elías en ese momento. Entonces, analizando estos dos pasajes, algunos entienden que Jesús nunca estuvo de acuerdo con lo que hizo Elías y que se revela una verdad. Cuando Dios da poder, no lo quita aunque no se use conforme a su voluntad. Por eso es que Él quiere santificar nuestros corazones antes de darnos dones y talentos. Con esto como contexto,
¿cómo se explica que Dios tenía la intención de matar a Balaán porque éste iba a usar el poder que le fue concedido por Dios en contra de la voluntad de Dios? Y sabemos que tenía poder porque Balac dice en Números 22:6, al que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Bien, es prácticamente tres preguntas en una, tres temas en una, es un poco amplio. Vamos a tratar de ir por parte. Lo primero que diré es que las circunstancias no son las mismas en tiempos de Jesús que en los tiempos de Elías. No son las mismas. Y un cambio de circunstancia mueve a un cambio de acción. Y otra cosa que quiero decir es que los profetas no son infalibles. Es cierto, pueden cometer errores, pero no siempre es fácil juzgar cuando las decisiones de un profeta son independientes a la voluntad de Dios. Y en el caso mío, cuando el texto bíblico guarda silencio, yo procuro no entrar en el campo de las conjeturas, suponiendo cosas que el texto no dice explícitamente. En contraste con los profetas, que aunque son mensajeros de Dios, pero no infalibles, Jesús sí pasó bien la prueba. Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Así que lo que Cristo dijo, pero también lo que Cristo hizo, es decir, palabra y acción, es el mensaje de Dios para nosotros. En el caso de Elías, debemos interpretarlo en su contexto y no creo que él actuara bajo su propio criterio. Le adelanto eso. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 1, verso del 1 al 3, dice que después de la muerte de Acab, ustedes saben que Acab fue aquel rey que en contubernio con la malvada Jezabel implementaron el culto a Baal en Israel y destruyeron la fe en Israel y corrompieron la fe en Israel. De tal manera que eso no se recuperó jamás. En ese contexto, Moab se rebeló después de la muerte de él cuando estaba, creo que era Ocosías como rey. Se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de su sal en el piso superior, dice el texto, en Samaria, y quedó malherido. Entonces él envió mensajero diciéndoles, vayan y consulten a Baal-zebú, dios de Cron, una deidad filistea. De hecho, Baal también era adorado por los moabitas, ¿no? Por los moabitas que estaban atacándolo. Era una deidad un poquito transnacional. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, noten la reacción, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-zebú, dios de Cron? Noten, Elías se mueve por voluntad divina, pedido expreso de Dios. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa aquí. Miren, hermano. ¿Usted dice por la cámara, pastora? No, ¿se paró? Ok. Tengo Sí. que apagarla porque ahí pasa eso. Entonces me quedo siempre, porque uno siempre en la cámara se queda haciendo la peor mueca. Y no la más bonita. Eso es una muy buena pregunta. Ay, padre. Denme un segundito. Si eso vuelve a ocurrir, me dejan saber, ¿oyeron? Yo quería interrumpirlo, pero quería interrumpirlo cuando usted pasara de una sección a otra la pregunta para no interrumpirlo. No, pero déjenme saber. Está bien. No estoy pendiente a los textos, ¿ves? Para poder fluir con las ideas del pensamiento. Entonces, Elías se mueve por pedido divino. Así que Elías no llega allí porque dijo, déjame coger para allá, a ver qué es lo que va a pasar por ahí ahora. A ver si me entero de un chisme del palacio. No, Elías fue porque Dios le habló y lo mandó con una recriminación. En los versículos 7 y 16 se vuelve a referir el reclamo de Dios al rey, de que en lugar de consultarlo a él, consultó a un Dios falso. Oigan esto. ¿No había pasado en los días de acá una demostración de poder de quién es el verdadero Dios? ¿Qué es lo que pasa con Ocosías que no entendió el mensaje? 400 profetas de Baal degollados no fueron suficientes para que él entendiera y el fuego que descendió del cielo, quién era el Dios verdadero. Y desde que entra y le pasa el primer incidente, en lugar de buscar solución en quien lo puede resolver, manda a consultar a un Dios falso. Y otra, cuando esa palabra llegaron, dijo, ¿quién te lo dijo? Dijo, un hombre ahí. Y dice él, ¿y cómo estaba vestido? Oh, así, así. Ese es Elías. Entonces Ocosías no es tan tonto. Ocosías sabe muy bien quién es Elías, ¿verdad? Pero tú sabes que nosotros los seres humanos nos hacemos lo tontos cuando nos conviene, ¿verdad?
Entonces, noten el versículo 9, por ejemplo. El capitán viene y le dice, hombre de Dios, el rey ha dicho que descienda. Oh, ahora él es hombre de Dios y ahorita no lo era. Porque ahorita no lo buscaron. Si era de Dios, ¿por qué no lo buscaron? Entonces Elías dijo, si yo soy hombre de Dios, entonces que descienda fuego, como allá, como hace poco, y consuma. Y en efecto descendió fuego y consumió. Bueno, eso está fuerte. Pero están poniendo a prueba al hombre de Dios. ¿Y es de Dios o no es de Dios? Bueno, hay que demostrárselo de alguna manera y a veces los rebeldes no entienden por la buena. Lo que pasa es que no es fácil hablar de esto, pero el mundo está lleno de eso todos los días. El ladrón roba una casa y como le va bien y no lo atrapan, cree que cuando roben otra le va a ir bien, pero allí va a encontrar una persona con una pistola esperándole. Y entonces, esas son las realidades de la vida. ¿Y vamos a culpar a Dios ahora? ¿O a justificar eso? No. En el verso 11 volvió el otro y le dijo, hombre de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Es decir, ahora está apurado, antes no. Y le dijo, yo soy un hombre de Dios, ¿verdad? Pues si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego y lo consuma. Y volvió a descender fuego. Mira qué interesante que el fuego que cayó en el Monte Carmelo, demostrando quién era el verdadero Dios, es el fuego que cae ahora para mostrar otra vez más que este hombre que está aquí es un hombre de Dios y que ha venido no a perder el tiempo, ha venido delegado por Dios con autoridad de Dios. Y que lo que él dice es como si Dios lo dijera porque Dios está hablando a través de él. Si no, es un poder delegado, pero no es un poder que Elías puede usar a su antojo. Yo puedo usar el poder de la influencia de un cargo, pero no el poder sobrenatural. Oigan, eso es muy distinto. El poder sobrenatural para hacer milagros yo no lo puedo usar a mi antojo porque eso no es el hombre que lo hace, es Dios. ¿Recuerdan a Sansón cuando le cortaron el cabello? Ya no había fuerza sobrenatural. Deja el cabello ahí porque eso revela quién es el que hace realmente la fuerza. No eres tú, muchachón. Entonces, el tercer intento, el hombre dijo, mira, Elías, no te da apuro lo que está ocurriendo. Vamos a morir también nosotros. Entró diferente. Entonces el ángel dijo que ahora sí. Como ahora vienen con la actitud correcta, desciende con ellos y no tengas miedo, no te va a pasar nada. Es difícil comprender algunas cosas, pero el mal que a veces ocurre en una escala menor nos está librando del mal que va a ocurrir en una escala mayor más adelante. Cuando nosotros leemos la actitud de Cristo, que fue mencionada en Lucas 9, 51 al 56, Cristo no estaba luchando con situaciones como la que Elías luchó. Tampoco era el momento de hacer un juicio punitivo, era el momento de ofrecer redención a la humanidad a través de Dios en la persona de su Hijo. Por lo tanto, Cristo objeta la actitud de los discípulos que no entienden su misión y le dice, mira manito, ese tiempo ya nosotros lo superamos. Trabajemos en esta línea porque ha habido un cambio de circunstancia y eso ha movido a un cambio de acción. El caso de Balaam, que mencionaron, dije que la pregunta era un poco larga, es distinto de muchas maneras, Yo no estoy tan seguro que Dios quería matar a Balaam y le voy a explicar por qué. Aunque usted me diga, bueno, pero el Señor dice que yo te iba a matar. El verso 33 dice, si no te hubiese apartado, yo te hubiera matado a ti y a ella yo la habría dejado viva, es decir, al asna. Pero tenemos que leer más en el texto, porque el ángel dice que cuando se encendió la ira de Dios, porque él iba para hacer lo que Dios no quería y le había dicho que no hiciera, el ángel se puso en camino como adversario suyo. Ahí la palabra que se usa es Satán en el hebreo. El ángel está haciendo el papel de Satán, no de Satanás, sino de un adversario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ese hombre no siga, no cruce para allá. Pero este hombre es más bruto que la burra que va montando, más terco que el asna que lo lleva sobre sí. Y en el verso 32 leemos otra vez, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Así que Dios no salió para matarlo en primera línea, sino para resistirlo. Pero como este hombre no entiende, y cuando el animal entiende y él no entiende, él pega al animal. Y cuando el animal vuelve a entender, él tampoco vuelve a entender. Como en los tiempos de Noé, vinieron los animales al arca y los hombres no pudieron venir. Entonces, aquí el ángel dice, bueno, no le está dejando alternativa. Si aparte de esto que voy a hacer ahora, ese hombre sigue, lo detengo como sé que lo puedo detener, quitándole la vida. Porque es la única manera.
Porque es que Dios no iba a permitir que maldijera a su pueblo, porque su pueblo estaba en paz con él y Dios lo estaba protegiendo. Para Israel en ese contexto solo había bendición. Nadie iba a maldecir a Israel a costa de su propia vida si tenía que ser. Ahora, Balaam es un caso interesante. Balaam, cuando Balac dijo, al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito, indica que Balaam tenía una fama muy grande en esos lugares. Patriarcas y Profetas, en la página 468 y 469 dice que la fama de Balaam como habitante de Mesopotamia se había extendido por todas partes, como que él tenía poderes sobrenaturales. Y esa fama había llegado a tierra de Moab. Wow, la fama corre, pero dice luego ella, Balaam había sido un hombre bueno y profeta de Dios en algún momento, pero se había apostatado. La avaricia como Judas, ese es el Judas del Antiguo Testamento. Y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente a Dios, de manera que se beneficiaba de la fama que quedaba. Y luego, como Dios había hablado a través de él en algún momento, no sabemos las razones, quizá para llevar luz y algún mensaje de esperanza a esos pueblos, Dios lo utilizó otorgándole el don de profecía para profetizar algunos oráculos de bendición contra Israel. Y este relato nos muestra que Dios puede usar cualquier medio para bendecir a su pueblo o para protegerlo en la bendición que le ha dado a su pueblo. Usó un asna para hablarle a él y usó a Balaam, que no era la gran cosa, para bendecir a su pueblo. Excelente, pastor. Muchas gracias por responder nuestra pregunta y por ese contexto también adicional sobre este interesante personaje de Balaam. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta y dice, ¿por qué Dios quiso erradicar a todos los gigantes de la tierra? Esto es basado en Deuteronomio 2, 10 al 12, 20 al 21 y 3, verso 11. Ya pasamos brevemente en una de las preguntas anteriores por Deuteronomio capítulo 2, donde hablaba de pueblos que no les sería quitada su tierra, pero que tenían tierra que ya le habían sido quitados a otros pueblos. Pero Sejón, que cae dentro de los que van a ser quitados, sufre los inconvenientes. Luego, estos textos lo que muestran no es que Dios tenía una intención de erradicar a los gigantes, a todos los gigantes. Lo que muestra es que algunos pueblos tenían una población de gigantes y que algunos pueblos también podían contratar a esos gigantes por la fuerza o la impresión que podían tener. Además, los antiguos eran muy supersticiosos, estaban asociados a deidades superiores que posiblemente lo habían engendrado, lo que no necesariamente nos lleva a conectar con los gigantes de Génesis 6, pero todo eso va en la misma línea. ¿Recuerdan, por ejemplo, el gigante que David venció? Goliat estaba con los filisteos. Si Goliat no era filisteo, era un mercenario contratado por los filisteos. En la declaración del verso 6 de Og, rey de Basán, se dice que era el único que quedaba ya de los gigantes y que su cama era de hierro. Y no está en Rabat, hijo de Amón, dice allí. Parece que todavía en esos días que se escribió el relato, la cama existía como una evidencia de que esa fue la cama de Og, rey de Basán. Y tenía, dice, 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. La cama era grande, pero recuerden que la cama siempre es más grande que la persona que duerme en ella. Por lo tanto, el tamaño de la cama no dice que sea el tamaño de Og, rey de Basán. Pero posiblemente tenía medio metro menos de altura que la cama, y aún así era muy grande. Se dice que según una historia griega, se dice que este gran personaje, ¿cómo se llama? Alejandro, fabricó una cama grandísima para que corriera el rumor de que él era enorme y impresionar de esa manera a los enemigos para infundirles miedo en la batalla. Pero ustedes saben cómo funciona todo eso. Pero también esa expresión, el único que quedaba, no significa que era el último de los gigantes que quedaba vivo y ya no había nada más. No, lo que significa es que era el último, él pertenecía al último remanente de gigantes que había en ese país. Es como debe entenderse la frase. Es como, por ejemplo, la frase de Éxodo: vino un rey nuevo en Faraón, en Egipto, que causó un problema a Israel, ¿verdad? Pero no es un rey nuevo, es una dinastía nueva. Ya no estaban los Ixos, que eran de ascendencia semita, familiares lejanos de los
hebreos, que eran semitas también, sino llegaron los verdaderos egipcios que antes de los hizo estar ahí ya dominaban eso. Y lo que hubo fue una reposición nacionalista. Y cuando el nacionalismo embarga una nación como esta, donde estamos ahora, ustedes saben lo que empieza a ocurrir. Hay grupos que son afectados y eso fue lo que pasó allí. En segunda de Samuel, para concluir esta pregunta, esta respuesta, capítulo 21, verso 15 al 22, se habla de 4 gigantes que fueron muertos por los hombres de David. Uno de ellos casi mata a David, ya David con poco reflejo por la edad. Si uno de sus soldados no viene y lo rescata y elimina el gigante hubiese matado a David. Y ellos dijeron, miren, a partir de ahora jamás tú vas a salir a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Entonces, de hecho, este gigantismo quizá era producto de ciertas anomalías genéticas, porque se describe dentro de ese pasaje a uno que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, así que en lugar de tener 20 tenía 24 dedos en total. Y Goliat, por ejemplo, que era un hermano de esos, porque ahí se dice que uno de los hombres de David mató a Goliat, pero realmente cuando tú vas a Crónica y lees el pasaje paralelo es el hermano de Goliat. Entonces, eso es bueno saberlo, que los gigantes sobrevivieron al tiempo y todavía en los días de David existían gigantes, de manera que Dios no tenía un plan de eliminarlo a todo, pero hay una realidad: si se ponían en el ejército equivocado, Dios podía eliminarlo. Eso sí. Pero también a todos los hombres pequeños que se metieran en ese ejército, no solo a los gigantes. Wow, excelente, pastor. Excelente respuesta. Y continuamos con la pregunta número 9 y dice, cuando alguien está pidiendo en la calle, sea una necesidad real o no, si cierro mi mano ante esa persona, ¿se me cuenta como pecado? Y esta pregunta está basada en Deuteronomio 15, verso 9, que dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Ok, esa pregunta nos da un descanso, es menos teológica. Entra más en el campo como de lo práctico, la praxis, ¿verdad? La praxis de la vida, lo ético. Bueno, miren, conectar ambas cosas es un poquito forzado. Miren por qué. Porque ese pasaje no está hablando de las ayudas que se le deben dar a las personas necesitadas. Está hablando de los préstamos que se deben darle a los pobres de Israel, que buscaban préstamo en sus hermanos que tenían posibilidades económicas viables, buenas. Así que se está hablando de los hermanos israelitas que habían empobrecido y no de extraños que piden ayuda a los israelitas. Yo creo que podemos rescatar algo en principio, pero si hemos de ser justos con el texto, debemos ser fieles a lo que dice originalmente. Podría ocurrir que como el año de la remisión o del jubileo estaba próximo y uno decía, mira, mi hermano, yo he empobrecido, mi situación económica ya no le he aguantado más, he peleado, he luchado, pero no puedo. Acéptame como esclavo a cambio de X cantidad para yo resolver mi situación en lo que resta del año del jubileo. Y dice el texto que algunos israelitas avariciosos, que eso es lo que más hay judíos avariciosos en el mundo, decían, bueno, pero es que el año del jubileo está cerca, entonces si estando tan cerca agarro a esta persona y la tomo como esclavo y le entrego una cantidad, no voy a tener el tiempo para sacar ese dinero que invertí y para colmo lo voy a tener que liberar cuando se cumple el jubileo, haya completado o no. Y Dios le dijo, cuídate de no hacer eso, de no pensar así. Si viene a ti, acéptalo, ayúdalo y echa para adelante. Ahora bien, nosotros extrapolando el texto, en principio podemos pensar que cómo actuar con las personas necesitadas. Y yo recomendaría que no debemos dar ayuda por solo dar ayuda a los necesitados. A veces ocurre que tú das ayuda a ciertas personas y se acostumbran a las ayudas y después creen que tienen derecho a recibir las ayudas y luego solo piensan en el privilegio de la ayuda que reciben y no asumen ninguna responsabilidad por la ayuda que se le está dando. Algo propio de esta sociedad en este país. La gente cree que tiene todos los derechos del mundo, pero no asume ninguna responsabilidad en nada en un gran sector de las comunidades nuestras. El mismo Jesús reconoció en una ocasión que ayudar, que hay personas que se mueven solo por los intereses materiales. ¿Recuerdan la gente que iba a las reuniones por los panes y los peces?
No iba porque estaba movida el corazón por el evangelio, era porque el vientre se le iba a llenar. O sea, Cristo no es tonto, sabe lo que está ocurriendo y se lo reclamó en un momento. Así que nosotros no ayudamos por ayudar, ayudamos intencionalmente. Debemos llamar a la persona que estamos ayudando a entender que esa ayuda no resuelve todas sus cosas, pero que pueden confiar en Dios, buscar de Dios, organizar su vida para que el Señor pueda ayudarle. Y si necesitan alguna orientación, ponerlo en contacto con alguien que sepa de asuntos de finanzas para que lo ayude a manejarse mejor. Porque hay gente que tiene necesidades, no porque llegaron por su cuenta, sino porque ellos mismos se la fabricaron por su mala administración y su infidelidad a Dios. Entonces, en nuestra comunidad nosotros entregamos alimentos en la calle y le puedo decir que en 4 años, 250 porciones semanales de comida no ha llevado un miembro de esa gente, una de esas personas, a visitar la iglesia. Uno, en la iglesia principal. Uno, en 4 años. Cuando el programa termine, van a haber mucha gente buscando comida que ya no está. Pero, ¿por qué van los sábados a la iglesia? Por la comida que se está entregando. La recogen y por ahí se van. O sea, no van a la iglesia, no entran a la iglesia. Yo acostumbro que cuando voy a entregar $1 o algunas monedas en la calle a alguna persona, le digo, mira, esto es solo una ayuda, pero Dios tiene un plan para ti, te creó con un propósito especial. Tú puedes aceptarlo y buscarlo. Acepta al Señor Jesús como tu Salvador. Un día yo vi a una persona así, clamando en medio de una calle, de una avenida en la mañana, entaponado hacia Manhattan, y está así clamando, denme algo por favor. Y yo busqué $1. Yo dije, déjame parar en medio del tapón. Empezaron la bocina desde que intenté pararme, pero yo dije, aquí se va a aguantar que viene ahí atrás. Le dije, mira, te regalo eso, pero si tú eres capaz de clamar así a los seres humanos que no te ayudan casi, ¿tú no podrías clamar a Dios así para que Él sea real en tu vida? Piénsalo. Le di $1 y me fui. Entonces espero con eso haber respondido un poquito la pregunta. Gracias, pastor. Creo que quedó bastante clara. Muy bien, vamos, el tiempo sigue corriendo, vamos a seguir con la próxima pregunta y dice, si Dios permite comer carne, ¿cómo lo expresa Deuteronomio 14? Aquí se abre la pregunta, ¿por qué en la iglesia adventista se insiste tanto en que no se coma? Hasta el punto de que en las iglesias se prohíbe preparar carne en un almuerzo los sábados. Otra pregunta, ¿verdad? Que complementa. ¿Se está poniendo la palabra de Elena de White por encima de la Biblia? Gracias. Esa pregunta es interesante, afecta mucho la praxis eclesiástica, la práctica en la iglesia, la vivencia. Recordemos que el contexto literario del pasaje y el contexto histórico siempre es importante. De qué se está hablando allí y si de lo que se está hablando allí realmente es igual a lo que nos está ocurriendo a nosotros aquí y ahora. Puede que encontremos algunas diferencias que quizás no se ajustan, pero voy a tratar de ser muy honesto con ustedes. De por sí yo soy un pastor no joven, pero me considero en muchos aspectos muy progresista. Ese término yo sé que a algunos no le agrada en la iglesia adventista, pero le voy a decir algo. Muchos somos conservadores en la teoría, pero progresistas individualmente hacia nosotros. Somos estrictos con los demás y muy permisivos con nosotros mismos. Todo eso es hipocresía. Yo creo que nosotros debemos estar abiertos a muchas realidades que nos ha costado entender que están ahí. Y que nosotros, por ejemplo, vivimos en un contexto específico, en un país específico, y que lo que para nosotros es práctica, no necesariamente es práctica adventista en el adventismo, en otras comunidades, en otros países, en otras culturas. El adventismo es más diverso de lo que nosotros nos hemos imaginado, pero vivimos en una burbuja que solo se limita a nuestros países, a veces en términos de la práctica. Hay mensajes que se dan en ciertas circunstancias que pueden cambiar cuando las circunstancias son distintas. Y le voy a poner un par de ejemplos bíblicos para ilustrar, porque el tema, la respuesta yo sé que puede no dejar conforme a algunos, pero por lo menos estoy tratando de ser honesto y es lo que quiero, ser honesto en la respuesta. En Deuteronomio 23:1 dice que en la congregación de Jehová, los que tenían los testículos magullados no podían entrar y los que tenían el miembro viril amputado tampoco podían entrar. Eso fue una ley,
Pero en Isaías 56, verso 3 al 5, dice que los eunucos, que son precisamente personas que no tienen el miembro viril amputado, que guarden el sábado, iban a tener un lugar en su casa, en la casa de Dios, y dentro de los muros de la ciudad, que era mejor que de los hijos seguíes. Noten ustedes cómo las circunstancias cambian con el tiempo y un reglamento que de pronto funciona de una manera en un lugar deja de funcionar así, incluso en el mismo país, la misma cultura. ¿Captan el punto? Nosotros los adventistas somos lentos para entender estas realidades bíblicas. Ahora alguien quizás estará preguntando, entonces ahora sí podemos comernos la carne. No, yo no estoy diciendo eso y tampoco he terminado de responder. El consumo de carne no fue prohibido a los israelitas en los tiempos bíblicos, de manera que tomar pasajes bíblicos para forzar una dieta exenta de carne es anacrónico, está fuera de lugar. Porque para los israelitas el vegetarianismo ni la reforma pro salud era como lo es para nosotros hoy. Son mensajes condicionados de manera distintas. Además, estar en el desierto y en las condiciones donde ellos vivían no es lo mismo que nosotros hoy, que tenemos nevera, estufa y una serie de comodidades y cosas. Ellos no podían encender fuego en sábado porque era un problema buscar leña y encender el fuego. Pero para ti, voltear un botón y prender un fueguito, que no eres tú que lo va a calentar, sino la estufa. Entonces tampoco es un problema. Entonces hay cosas que van como cambiando. Ahora hay que cuidarse de los extremos, los extremos, de los cuales también somos culpables a veces. A ellos se les prohibieron fue ciertos alimentos, no toda la carne. El tema es distinto en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque el no consumo de carne en nuestras instituciones, voy a hablar en nuestras instituciones, no de manera individual, en nuestras instituciones, fue el resultado de un compromiso que asumieron nuestros antepasados espirituales adventistas cuando el mensaje de la reforma pro salud llegó y los iluminó a ellos. En ese entonces los adventistas no pasaban de unos 42 años de edad. Los cementerios estaban llenos de adventistas que estaban muriendo jovencitos porque la alimentación era malísima, las casas no se ventilaban, el baño casi no se practicaba, aunque hoy la ciencia supuestamente descubrió que bañarse demasiado no es que... O sea, no bañarse mucho, lo voy a decir de esta manera, no afecta tanto a la salud. A mí me afecta, no me deja ni dormir si no me baño antes de dormir. Entonces, en nuestros casos, hay cosas que van diferentes. Y hay cosas que varían de iglesia a iglesia. Yo sé de iglesia aquí en Nueva York que sirven carne los sábados. Y alguien dirá, bueno, pues están violando lo que dice. Bueno, el problema es que hay otras iglesias que no lo sirven. Pero eso no quiere decir que son adventistas los que no lo sirven y no son adventistas los que la sirven. Son adventistas como tú y como yo, solo que sus convicciones las manejan de otra manera. Y si hay algo que corregir, será Dios, no la pelea entre nosotros con ellos, que corregirá las cosas. Entonces, también eso varía de cultura en cultura. Hay culturas que ponen carne en el plato porque si no ponen carne, no hay comida en el plato. Por ejemplo, miren, yo estuve en México. No sé si habrá un hermano de mexicano, pero estuvimos en Chiapas, después en San Cristóbal y después otra localidad. Y con dolor en el corazón yo rehuí todas las invitaciones que me hicieron, excepto una. Y yo le pedí al hermano que nos hiciera pescado. Porque donde quiera que yo iba a ir, me iban a matar o un corderito, o una ovejita, o un pollo. Y si no como con esa gente, es una ofensa cultural. De hecho, el pastor del distrito tenía el colesterol altísimo y estaba un poquito sobrepeso. Y la esposa encima de él para salvarle la vida, porque lo van a matar. Porque si él visita 4 hogares, tiene que comer 4 veces. Entonces, si a él le gusta comer, todavía es peor. Entonces, miren esto. Yo tengo, por ejemplo, una iglesia que no servía ni pescado, pero ustedes tienen un salón social. Esto ya ni es una respuesta, esto es un diálogo. Es un diálogo con ustedes. Sí, que no servía ni pescado ni nada, pero tienen un salón social que lo rentan para actividades. Entonces va a venir gente de la iglesia, con la mayoría que no son de la iglesia, a comer vegetales en la iglesia. Entonces la gente, por lo menos pescado había que tener. Entonces logramos que en la junta nos abriéramos al pescado y al bacalao. Y aún así hay gente que no está conforme. Pero bien, hay otra iglesia, sin embargo, que está menos de 3 bloques. Y yo llego y hay pescado y bacalao. Entonces yo cuando estoy en la grande, que no hay pescado ni bacalao, no como de nada lo que hay, pero cuando llego a la otra me como mi pescadito y mi bacalaíto. Entonces, pero yo aquí tengo una pregunta para reflexión.
para reflexión. ¿Por qué si nosotros comemos carne en nuestras casas, tenemos que comerla también los sábados en la iglesia? ¿Por qué? ¿No podemos hacer la excepción el sábado y llevar la fiesta en paz? Eso contribuye a la edificación. ¿No sería más saludable que el sábado comamos algo diferente y más saludable, distinto a lo que comemos toda la semana? Aquí uno se encuentra con gente que hay niños que si no comen arroz blanco y espagueti no comieron, pero eso es lo que comen todos los días en su casa. ¿Y por qué la iglesia tiene que servirles lo mismo también el sábado? Mejor que lleguen ayunados a su casa, quizá comen otra cosa del hambre con la que llegan. ¿No sería mejor que para los amigos que visitan nuestra iglesia, que nuestros principios de salud les sean expuestos a través de una comida saludable que se sirva en la iglesia? Entonces yo creo que debemos movernos basado en sentido común en esa dirección, porque Deuteronomio 14 tiene que ver con una cosa y lo que nosotros con lo que estamos luchando ahora es algo muy distinto. Wow, pastor, estamos de acuerdo. No sé si todos lo estaremos, pero Quizá algunos no lo estén, pero le voy a decir algo, el tiempo, como dice un poema, el tiempo te enseña muchas cosas. wow, wow. Muchas gracias por esa respuesta, pastor. Y continuando con la siguiente pregunta, aquí yo voy a leer también el pasaje que incluye la pregunta para que la podamos entender mejor. En la profecía que pronuncia Balaán en Números 24, 15 al 19, y antes de decir la pregunta leo, y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿se está refiriendo Balaán aquí a Jesús o a David? Y si se refiere a Jesús, ¿habla de la primera o de la segunda venida? Y otra pregunta es, Balaán en los versículos 16 y 17 da a entender que él sabe que está perdido. Voy a empezar con la última que hicieron. Bueno, lo que creo que Balaán, más que perdido, sabe que está excluido del pueblo de Dios por cuanto está tratando de luchar contra él. Y que lo que está haciendo en términos de bendición es algo que no es lo que él quiere hacer. Por lo tanto, lo está haciendo en contra de su voluntad porque Dios está imponiendo su soberanía sobre él. Son de los raros casos en la Biblia donde Dios contraría la voluntad de una persona y no respeta su libre albedrío. Son de los raros casos, pero están ahí. Entonces, creo que él sabe que está excluido y por lo tanto no puede verse dentro del paquete de los favorecidos de su predicción. Si se está refiriendo a Jesús o a David es interesante, dado que la profecía de Balaam, por ejemplo, está hablando de que Moab y Edom serían conquistados, sometidos por el pueblo de Dios. Muchos creen que esa profecía se cumplió con David, porque cuando él llegó a ser rey, él conquistó a esos pueblos, según el libro de 2 de Samuel capítulo 8, versos del 1 al 14. Cuando Israel entonces se tornó infiel con el tiempo, esa profecía, y ya los reyes no dominaban a los pueblos enemigos, sino que los pueblos enemigos eran un problema para Israel, el cuadro se movió al ámbito mesiánico. Y eso se hace claro ya para los tiempos del Nuevo Testamento, cuando en los rollos del Mar Muerto se hace clara esa aplicación. La interpretación tradicional judía ve a esa estrella que se menciona en esta profecía de Balaam como una referencia al Mesías. Ahora, el pasaje se presta para una interpretación mesiánica y escatológica también. ¿Por qué? Porque la expresión los últimos días suele denotar los días finales y del Mesías y su reino, según el comentario bíblico. Los términos también estrella y cetro recuerdan el reinado milenial de Jesús en Apocalipsis capítulo 2, verso 38, que dice que incluso los redimidos gobernarán con cetro de hierro a las naciones. El reinado milenial, es el juicio milenial. En el capítulo 12 dice que el Hijo ha de dominar a las naciones con cetro de hierro, ¿verdad? Y en el capítulo 22, 16, Cristo se autodefine como la estrella resplandeciente de la mañana.
Ya en el versículo 17, cuando dice que una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, está recordando, y este es un punto que poco han destacado, la profecía de Génesis 49:10, que decía: no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silot, y a él se congregarán los pueblos. ¿Ves? Entonces, la conquista de David y de Edom, la conquista de David sobre Edom, Moab, se convirtió como en un tipo y figura, igual que David mismo como un tipo del Mesías, sobre el dominio mesiánico sobre las naciones. Entonces, creo que aquí hay una evocación o un eco de Génesis 3:15, donde dice que iba a haber una batalla milenial entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y Pablo, según Romanos 16:20, dice que finalmente en algún momento Dios aplastará la cabeza de Satanás. Pero también la venida de Cristo a este mundo, según Apocalipsis 19, es una venida que domina y subyuga a las naciones. Y cuando éstas resucitan al final del milenio, son sometidas nuevamente en su rebelión final y son destruidas. Y se impone el reino eterno del Mesías y los santos heredan junto con él ese reino. Entonces, esta profecía, que posiblemente tuvo un cumplimiento primario con David y que bien pudo mantenerse en cumplimiento constante si Israel hubiese sido fiel, algo que Dios le prometió, no pudo ser cumplida de manera final porque solo Cristo logrará lo que la profecía exige: dominar a las naciones enemigas, aquí representada por Edom y Moab en este caso, y luego el establecimiento de una estrella que brilla para siempre. Excelente, pastor. Gracias. Muy bien, seguimos avanzando con las preguntas. Ya quedan unas poquitas. Y es la número 12 y dice de la siguiente manera: ¿por qué Dios mandó hacer una serpiente de bronce para que los israelitas fueran sanados al ser mordidos por serpientes? Aquí una segunda pregunta: ¿cuál fue su intención al mandar hacer esa imagen, aparentemente contrariando el segundo mandamiento? Tomando en cuenta la debilidad humana, se entiende que no debemos ponernos en una situación donde podríamos pecar si podemos evitarlo. Entonces, ¿por qué Dios puso al pueblo en una situación que podía llevarlo a adorar esa imagen, como más adelante sucedió en tiempos del rey Ezequías? Y esto es basado en Segunda de Reyes 18:4, la última parte. Bien, es una pregunta amplia, involucra muchos elementos. Vamos a tratar de cubrirlos lo más rápido posible. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta empieza a aparecer en Romanos 8:3, donde habla de que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, algo semejante a nosotros, y que a causa del pecado condenó al pecado en la carne, se termina muriendo por causa del pecado. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 20, Pablo también dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Es como decir que la solución al problema nuestro viene en una semejanza nuestra. Y eso es lo que Dios está haciendo. Está tomando una semejanza de aquello que causa el problema para ayudar al pueblo a resolver el problema. La serpiente de bronce fue construida con propósitos didácticos. Enseñar que la salvación viene de Dios por el medio que Él establece. Si ese medio se acepta con fe, en respuesta a la palabra de Dios, la salvación llega al desvalido agente humano. Los fines didácticos de las imágenes y las esculturas es algo que a veces nosotros también hemos sido tardos en entender. Es bíblico. Por ejemplo, en el santuario, según Éxodo 37, versos 7 al 9, habían querubines de oro sobre el arca del pacto, 2 esculturas. O sea, eso no entra en conflicto con el segundo mandamiento, pero el segundo mandamiento prohíbe hacer esculturas de imágenes de cosas que están en el cielo y en la tierra. Y aquí tenemos 2 imágenes de 2 seres celestiales, querubines. Pero esas estatuas tenían un propósito, no era adorar a Dios a través de ella, ni creer que Dios está obrando a través de ella, sino para ilustrar que alrededor del trono de Dios hay querubines exaltados que guardan o protegen su trono, o ministran desde Dios hacia la creación, porque yo no creo que Dios esté cuidándose de alguien. No creo que alguien, ni Satanás, sea tan tonto como para intentar ir a enfrentar a Dios tú a tú.
Las cortinas también, las cortinas del santuario también tenían bordados artísticos de figuras de querubines que representaban la presencia de los ángeles alrededor del trono de Dios, en la morada misma de Dios. De manera que el segundo mandamiento no prohíbe ni las ilustraciones religiosas ni prohíbe las esculturas religiosas con fines didácticos. Lo que prohíbe es que se construyan para asumir que son deidades que pueden ser vivificadas por la habitación espiritual de la deidad, que era la norma pagana en la antigüedad. Entonces eso hay que diferenciarlo. Que Israel terminara adorando la serpiente de bronce sencillamente significa no que Dios lo colocó en esa posición, sino que el corazón humano tiende fácilmente hacia la idolatría y siempre anda buscando algo que adorar. William Barclay en una ocasión dijo, es de humano eso de adorar algo que se puede ver. Y en ese sentido se evidencia que el corazón humano se descarría tan fácil hacia la idolatría y somos tan propensos a adorar cosas, celulares, tecnología, televisores, prácticas, qué sé yo, carro, cualquier cosa, casas. Hay gente que pierde su casa y se pega un tiro porque parece que el mundo se le acabe. Hay otras personas que se le quema su casa y construyen otra mejor. Todo depende dónde están tus prioridades. Sobre la fase, yo creo que también Dios permite cosas para probar a sus hijos. ¿Por qué no eliminó la serpiente si sabía que le iban a adorar? No, Dios quería que estuvieran ahí. ¿Saben por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Jesús se crió en el lugar más complicado que había en Israel en aquellos días? Nazaret. ¿Por qué? Si leen el deseado, toda la gente van a encontrar porque el carácter de Cristo tenía que ser probado. ¿Saben para qué? Para que siendo probado venciera y creara una fortaleza de propósito y de firmeza en Dios tal que cuando saliera de ahí pudiera ser fiel en todas partes. A veces hay cosas que Dios no la va a quitar delante de nosotros. Todo lo que nos atrae, lo que nos esclaviza, Dios no lo puede quitar, porque esa no es la solución. Porque cuando Dios la quite, yo lo voy a buscar en la siguiente esquina. Pero cuando yo lo vea en esta esquina y en la otra, y eso no ejerza ninguna influencia en mí, el propósito ya se habrá cumplido. Así que la serpiente puede estar ahí. El que no debe adorarla soy yo. Y a veces Dios permite cosas que van a estar ahí toda la vida. El problema que tengo en casa, el hijo que me causa el problema, el compañero de trabajo, la ruta de transporte que agarro todos los días, el tapón que encuentro toda la mañana y también en la noche. Quizás está ahí y va a estar ahí. Pero cuando mi actitud sea diferente y mi consagración también, ya eso no será un problema estando ahí. Wow, pastor. De verdad que el mensaje llegó. No sé si para los demás, pero para mí llegó. Así que muchísimas gracias por esa respuesta, pastor. Continuamos con la pregunta número 13 y dice de la siguiente manera. Según Deuteronomio 18, 20 al 22, el pueblo conocía al profeta verdadero cuando se cumplía la palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo iba el pueblo a creer en profetas verdaderos como lo es Habacuc o Jeremías, si para saber que realmente eran verdaderos el pueblo iba a morir, porque ellos profetizaban destrucción? Gracias. Esa pregunta es interesante. Yo creo que Deuteronomio no pretende clarificar cada situación en la que un profeta emite una profecía y la circunstancia o la dinámica que envuelve todo ese elemento de profecía. Yo creo que Deuteronomio lo que está haciendo aquí es estableciendo uno de los principios que permite identificar el profetismo verdadero. Si dice algo y dice que Dios le dijo, se tiene que cumplir. Si no se cumplió, no fue Dios que se lo dijo. Porque como Dios conoce el futuro, no va a conjeturar sobre el futuro, a ver si acierta. Es lo que hacen los profetas falsos, ¿verdad? Deuteronomio 13, 1 al 3, plantea otro caso más delicado todavía. Si un profeta anuncia un sueño o hace un prodigio y se cumple, miren qué paradoja, pero luego le dice al pueblo, vayamos tras los ídolos, ¿qué dice el Señor? No le crean, yo no mandé a ese profeta. Entonces tenemos el caso donde un profeta falso puede decir algo que se cumpla o hacer un prodigio que parezca que Dios está con él. ¿Y por qué no debemos seguirlo? Porque tiene una fuente oscura. Yo creo que Cristo estaba pensando en lo mismo cuando dijo en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me van a decir aquel día, pero Señor, yo hice milagros, hice prodigios, cosas extraordinarias en tu nombre.
Y el Señor le va a decir, apártense de mí, yo nunca los conocí, porque Dios no era la fuente de esos milagros. Los casos de Habacuc y Jeremías que mencionaron en la pregunta es distinto, porque estos eran profetas que estaban denunciando el pecado de Israel y la violencia que ese pecado estaba generando. Perdón. Por eso los mensajes que ellos estaban dando vaticinaban las consecuencias que vendrían sobre la infidelidad del pueblo. La palabra de un profeta verdadero debe tomarse como proveniente de Dios mismo y no debemos esperar que se cumpla para ver si Dios la mandó o no. En un acto de fe, cuando un profeta es verdadero, uno toma la palabra y hace lo que la palabra dice. Creo que espero haber respondido ahí. Excelente, pastor, gracias. Seguimos ya moviéndonos, ¿verdad?, en este cuestionario que yo creo que más que preguntas y respuestas se ha convertido en toda una prédica, por lo menos para mí. Yo también me siento bastante ministrada con cada respuesta que el pastor ha realizado. Gracias, pastor. Estamos en la penúltima pregunta ya, así que estamos casi culminando. Y dice, en el libro de Deuteronomio se vuelven a repetir los 10 mandamientos y las leyes sobre los animales puros e impuros. La pregunta es, ¿solo esas leyes están vigentes o también todas las demás mencionadas en Deuteronomio? Gracias. Bueno, mencionaron Deuteronomio, me imagino que la lectura va por esos predos, pero también tenemos el antecedente primero de Levítico que plantea las mismas leyes dietéticas. En Deuteronomio tenemos un elemento adicional y es que aunque se repiten las leyes dietéticas, también se repiten los 10 mandamientos, con ciertas diferencias mínimas que no son necesariamente contradicciones, sino con complementos de la legislación y que responden a los contextos diferentes en lo que se está dando. Moisés está dando un discursos y posiblemente esa es la razón. No es una emisión de leyes, no es un acto legal, sino un sermón, sermoneando al pueblo. Yo creo que la clave está en entender la evidencia completa que plantea la Biblia. Nuestros hermanos de otras denominaciones dicen que la ley no está vigente, pero cuando tú consultas todos sus escritos más serios, dicen que la ley sí está vigente. Lo que pasa es que la teología popular de los miembros de la iglesia parece que no aterriza con la perspectiva de los escritos de ellos, de sus maestros. Lo que dicen es que el sábado, como era un elemento ceremonial, quedó anulado en cuanto a las leyes y que ese día, como fue sustituido por el domingo, encaja el domingo perfectamente ahí, porque siguen sosteniendo la idea de un día de reposo. Pero el Nuevo Testamento es claro de que la ley hay una función negativa de la ley y una función positiva. Es negativa si tú intentas tomarla como un medio de salvación. Ese no es el propósito de la ley. Pero es positiva cuando ella te guía a Cristo y cuando te muestra el pecado y también te lleva a Jesús para que Jesús te dé el perdón y la justificación. Por lo tanto, en términos negativos, la ley no puede ser vista como un medio de salvación, pero en términos positivos sigue siendo la norma de conducta de vida de los creyentes. Si ellos tan solo pudieran entender esa realidad en los escritos de Pablo, no tuviéramos tantas discusiones con nuestros hermanos de otras denominaciones. Y en cuanto a las leyes dietéticas, sí están vigentes. Miren por qué están vigentes. Eso es tan obvio que yo no sé cómo lo pasan por alto, dijo Ángel Manuel Rodríguez en una ocasión. Esas leyes sanitarias dietéticas de los judíos no surgen a raíz de la legislación mosaica. Todos sabemos, los adventistas sabemos que en Génesis 6, capítulo 6, versos 20 y 21, se habla de que de todos los animales que se desplazan sobre la tierra, según su especie, debían entrar al arca. Y luego el texto especifica, sí, de todos, pero no todos, sino 2 de cada una de esas especies de todos los animales, porque no cabían todos, aunque habían menos animales antes del diluvio de lo que hay ahora. Eso es otro tema. Y luego se le dijo, toma toda clase de alimentos para comer. Nota, no se está hablando de todo tipo de alimentos, sino solo lo que son para comer. Y almacénalo para que sirvan de comida a ti y a ellos. Ahí habían también muchas verduras, muchas plantas, muchas cosas secas que luego podían hervirse, como fuera. Pero también los animales iban a entrar, no solo de 2 en 2. Dice que de los animales limpios, según el capítulo 7, versos 2 y 3, de los limpios iba a tomar 7 parejas
el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja. Y luego la parte final del verso 3 dice, ¿cuál es la razón por la que se está tomando de los animales que no son limpios? Y es para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Porque como creación de Dios tienen una función en el ecosistema. ¿Entienden? Entonces, como eso, lo que se entró para proveerle a unos y a otros no iba a durar todo el tiempo que iba a durar el diluvio, había que eliminar algunos animales y comérselo allí para preservar la vida de estas 8 personas que estaban en el arca. Entonces, vemos que en el libro de los Hechos, dando un salto a todo el Nuevo Testamento prácticamente y llegando ahí, encontramos que en las regulaciones que se decidieron en el primer concilio que la iglesia realizó, las leyes dietéticas de no comer ahogado y no consumir sangre estaban incluidas. Por lo tanto, esas partes de las leyes dietéticas es evidente que para los apóstoles seguían vigentes. De otra manera, ¿para qué se lo imponen como norma dietética a los gentiles? Entonces, el hecho de que Pedro dijera, no señor, yo nunca he comido cosa inmunda, muchísimos años después que Cristo murió, evidencia que Pedro en ningún momento tenía idea mínima siquiera de que esos animales habían sido declarados limpios y que se podían comer. Él está reafirmando que todavía no lo comes. Entonces así podemos señalar varias evidencias en el Nuevo Testamento que indican que la ley de Dios, como 10 mandamientos, tiene funciones positivas de ser norma de conducta de los creyentes y que las leyes dietéticas nacen desde mucho antes de la era mosaica y trascienden incluso el Calvario siendo norma para la iglesia. Y decir, como dicen algunos teólogos, que he consultado muchísimos comentarios de ellos, que eso fue temporal, es añadir en el texto lo que el texto no dice, porque ¿dónde dice que fue temporal? No lo dice por parte, solo dice que eso era lo que había que hacer. Entonces, uno agarra lo que dice la Biblia y lo hace. Wow, excelente respuesta, pastor. Creo que ha quedado claro ahí. Y continuando con la última pregunta, la pregunta número 15, tan, tararán, dice de la siguiente manera. Las campanas. Dice de la siguiente manera, basándome en Levítico 26 y Deuteronomio 28, si hay bendiciones para la obediencia y consecuencias por la desobediencia, ¿eso se aplica hoy día también? ¿Podría ser que el mal que estoy pasando sea un castigo por mi desobediencia? Y si no leo la palabra de Dios pudiendo hacerlo, ¿será que soy castigado por desobedecer debido a mi ignorancia voluntaria de la voluntad de Dios? ¿Será que soy castigado por desobedecer? ¿Cómo dice la última pregunta? ¿Será que soy castigado por desobedecer debido a mi ignorancia voluntaria de la voluntad de Dios? Bueno, ignorancia voluntaria es un término como de culpabilidad consciente. Algo que uno sabe, decide ignorarlo. Eso no está bien. El cristiano no actúa así. Así actúa el mundo. El cristiano no es que no comete errores. Comete errores. Contrario a lo que muchos nos enseñan ahora, que el convertido no peca. Eso es otra cosa entre nosotros que están pasando. Yo lo que creo es que debemos recordar siempre el contexto histórico de los pasajes que estamos leyendo. Ellos están anclados en un tiempo cuando Israel era una nación regida por una teocracia y las estipulaciones del antiguo pacto, ¿verdad? Y ese era un pacto que seguía una estructura similar a los pactos antiguos de las naciones no israelitas. Se han descubierto esos pactos antiguos y siguen esa formulación de bendiciones y maldiciones. Yo creo que Israel no está lidiando con nada que la cultura de aquel entonces no supiera, incluso fuera de Israel. Y Dios se comunicó con ellos en el contexto que se encontraban y trató de ayudarlo en base a la estructura mental y cognitiva que ellos tenían. Así que Dios se acomodó a las circunstancias históricas de Israel para comunicar esas realidades. Las bendiciones tenían el objetivo de motivar la vida, el bienestar de la vida y la permanencia en la tierra. Y las maldiciones buscaban, en sentido contrario, desmotivar la desobediencia. Y advertían sobre la muerte, la posible muerte por la desobediencia y la pérdida en la tierra
que fue concedida bajo condiciones específicas. No, esas son la tierra y vivan ahí ustedes como les dé la gana. No, tienen que cumplir condiciones. Así que la obediencia era necesaria para preservar lo que bajo una condición pactual fue entregado. Y el pacto requería una respuesta del beneficiario. Eso no quiere decir que la salvación era por la obediencia, no, la salvación siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. El evangelio es eterno. No es de la cruz para acá que el evangelio es evangelio por fe. Es eterno. Pero la obediencia es la evidencia de una vida en armonía con la deidad con quien se ha entrado en pacto. ¿Cómo nos afecta todo esto a nosotros en este tiempo? Yo creo que de la misma manera, porque no de la misma manera, porque nosotros no estamos bajo las regulaciones de semejante pacto, el antiguo pacto, ni tampoco vivimos bajo una teocracia. Pero en principio, la desobediencia siempre tiene sus riesgos. Y a veces tiene consecuencias inmediatas. Por ejemplo, una persona que decide hacer uno de estos juegos que los desafían a intentar quitarse la vida, pero no hacerlo, puede terminar quitándose la vida en un acto de desobediencia al sentido común. Cruzarse una luz en rojo violentando una ley de tránsito sabiendo que no debemos hacerlo puede provocar un accidente donde yo y otra persona puedan morir. Los límites de velocidad, excederlo puede causarnos inmediatamente una consecuencia desastrosa, fatal. Yo creo que desobedecer normas y reglas siempre tiene riesgos potenciales de daños. Alimentarse mal, comer de más para traerlo a esa área adventista, a largo plazo puede traer serias consecuencias. Después que tú tienes diabetes, por ejemplo, por haber sido glotón, intemperante, por no haber atemperado la temperancia, te deja en una condición muy vulnerable, donde ahí sí es verdad que los privilegios de la vida te fueron quitados. Ya no puedes ni comerte un bizcochito un día, ni un tostoncito con un pescadito frito, porque si te lo comes te mueres casi de una vez. Entonces hay consecuencias. La obediencia, aunque no es el camino de la salvación, la obediencia se logra por fe, pero la obediencia es una evidencia de un corazón que está reconciliado con Dios y en paz con Él. ¿Qué se aplica hoy? No las regulaciones pactuales, ni legales, ni civiles del pueblo de Israel, sino las dimensiones espirituales. Recuerden que Cristo dijo, y casi en toda su parábola enseñó eso, que la historia termina en asuntos de vida o muerte, o bien o mal, o salvado o perdido, o con una casa que resistió la tormenta, o con una casa que se derrumbó en la tormenta, o como un pecado que porque no califica es sacado y tirado, o uno que es dejado. Entonces yo creo que nosotros, hermanos, debemos tomar el principio, porque el Nuevo Testamento es muy claro, que quienes sean obedientes recibirán el sello de Dios, serán protegidos por Dios, y que quienes sean desobedientes recibirán la marca de la bestia y recibirán los juicios divinos. Yo creo que no le irá mucho mejor a los malvados en el tiempo del fin que como le iba a los malvados en el tiempo antiguo. Pero las condiciones cambian, pero las consecuencias siguen estando vigentes allí. Puede que no lleguen de una vez, pero puede que nos alcancen tarde o temprano. Como dijo un escritor en una ocasión, la ira de Dios es como un molino que muele lento, pero muele cierto. Así que tarde o temprano llegamos a ese punto donde ya no hay retorno. Quiera Dios que la fe y la gracia divina nos mueva y nos ayude a ser personas que vivan en armonía con Él. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Creo que hemos cerrado con broche de oro esta reunión. Quiero agradecer primero al pastor Delgado por tomar de su valioso tiempo para estar aquí con nosotros y responder tantas inquietudes que, verdad, estuvieron muy buenas, pastor. Le impresionaron las preguntas. Estamos estudiando. Sí. Qué bueno, gracias nuevamente por su tiempo. Yo creo que todos hemos quedado edificados con esta reunión y en segundo lugar, gracias a cada persona que también tomó de su tiempo para conectarse y ser parte de esta interesantísima conversación. Siempre dejándoles saber que la intención es hacerlo de manera mensual, así que
Para el mes de abril también tendremos y estaremos anunciando nuestro próximo encuentro. Félix Joel. Pastor, algunas personas también quieren saber dónde conseguir sus libros, tanto en la República Dominicana como aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, pero en Estados Unidos como... Sí, miren, mi página es hadlibros.com. hadlibros, es como de Héctor A. Delgado, hadlibros.com. Ahí están todos mis libros. Y los va a redireccionar a la plataforma de Amazon, porque mis libros no están todavía publicados en las librerías nuestras. Hay libros que se han publicado donde tengo capítulos escritos. Y algunas revistas teológicas de centros académicos nuestros de Perú, Puerto Rico, pero no he podido publicar libros con nuestra iglesia. Yo lo tengo en formato digital, en Kindle, para los que les resulta más fácil comprarlo, más económico y de más fácil lectura para los dispositivos electrónicos, tratando de franquear las fronteras de naciones, porque sé que enviar un libro a Dominicana es muy costoso por Amazon. Aunque no sé si como Amazon tiene oficina allá, eso se va a simplificar, pero quizá nos favorezca eso con el tiempo, pero de momento ahí están. Y mi canal de YouTube, que no es que hago mucho allí, pero trato de subir mis sermones y algunos estudios que el tiempo me permite. Pero ahí, como hay un rapero que tiene el mismo nombre mío y que fue muy famoso, si pones mi nombre, él te sale primero. Pero puede que yo aparezca en la colita por ahí. Tú te vas a dar cuenta porque él es gordito y yo soy flaquito. Entonces, pero si tú me buscas como Teológico 7, me vas a encontrar de una vez en YouTube. Ya pusimos los links, tanto para la página del pastor como su canal de YouTube ahí en el chat para todos los que lo quieran. También quisiera darle un agradecimiento a Milagros Guerrero porque ella siempre es la que nos contacta con todos los pastores que tenemos mensualmente, así que quisiera darle las gracias aquí públicamente y delante de todos. Y pastor, ya para darle fin a esta reunión, quisiera que nos guiara en una oración hacia nuestro Dios. Sí, oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque invertimos este tiempo de semejante calidad. Y te ruego para que todas las reflexiones que hemos hecho, las respuestas que dimos, aún existan allí algunas lagunas en mi mente, tú puedas permitir que los hermanos se queden con la mejor parte. Esa no les será quitada. Y que tú puedas guiarlos en el entendimiento de aquellas partes que quizás yo no pude comprender bien. Ayúdame, sí, en su momento a encontrar aquello que falta para poder también seguir creciendo espiritualmente. Te ruego, Señor, para que tú nos bendiga como pueblo, nos ayude a volver a ser el pueblo del libro y a ser personas maduras y firmes en tus palabras. Y que esa palabra sea interiorizada y vivida y la podamos como Jeremías comer y ella sea la alegría y el gozo de nuestro corazón. Perdónanos en todas nuestras deficiencias, en nuestras debilidades y ayúdanos a ser más semejante a ti cada día. Prepáranos para tu pronto regreso y oramos por la paz de este mundo, porque en su paz estará nuestra paz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, también esperamos tenerlo en otro mes. Sí, así, más adelante. Más adelante. Muchísimas gracias, pastor, y gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Bye, bye.